Santo Evangelio según San Marcos. Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había encarcelado por instigación de Herodías, esposa de su hermano Felipe, con la que se había casado. Juan le decía a Herodes que no le era lícito tener la mujer de su hermano. Por eso Herodías le tenía rencor y quería darle muerte, pero no podía, porque Herodes respetaba a Juan, lo protegía y lo escuchaba con agrado. Herodes ofreció un banquete a sus dignatarios, a sus comandantes y a la gente principal de Galilea. Entró la hija de Herodías, bailó y le gustó a Herodes y también le gustó a los convidados. El rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y juró: aunque me pidas la mitad de mi reino, te la daré. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué le pido? Y le respondió su madre: la cabeza de Juan el Bautista. Entró enseguida, se acercó al rey y pidió que me des inmediatamente en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero por el juramento y por los convidados no quiso contrariarla y envió inmediatamente a un verdugo con orden de traer la cabeza de Juan. Este fue y lo decapitó en la prisión. Trajo en una bandeja la cabeza y se la entregó a la muchacha, y ella se la entregó a su madre. Sus discípulos, al enterarse, fueron a recoger el cadáver y le dieron sepultura. Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra, iglesia, del Señor. Hemos puesto por título, hermanos y hermanas, a nuestra reflexión hoy: si será verdad que la Biblia prohíbe la celebración del cumpleaños de uno debido a la muerte de Juan el Bautista que ocurrió y sucedió dentro de la celebración de un cumpleaños. ¿Será verdad que está prohibido, que es un mandato evangélico, que es palabra de Dios no celebrar los cumpleaños de uno ni el nacimiento de uno? Porque Juan el Bautista precisamente murió dentro de la fiesta de una celebración de cumpleaños. De eso vamos a estar hablando para aclarar muchas dudas de cada uno de ustedes. Lamentablemente, Juan el Bautista, el primer profeta del Nuevo Testamento, el último profeta del Antiguo Testamento, hijo de Zacarías, de los sacerdotes, hijo de Isabel, prima en primer grado de consanguinidad de la Virgen María, por lo tanto primo segundo de nuestro Señor Jesucristo, llevó a cabo su misión como precursor del Mesías con una vida espectacular, hermanos y hermanas, terminando ofreciendo su vida en el martirio que hoy estamos recordando, una entrega totalmente hasta el extremo, la entrega hasta el extremo por las cosas de Dios. Hemos discutido este evangelio en varias ocasiones, hermanos y hermanas, porque durante la fecha del nacimiento de Juan el Bautista hablamos de esta situación. Hace poco también salió, en agosto 5 salió este evangelio, debido a que era parte del calendario litúrgico del tiempo ordinario, y es la segunda vez que lo hemos discutido aquí, y ahora está en la tercera vez celebrando el martirio. Así que en 3 ocasiones hemos hablado de todo lo que envuelve la inspiración de Juan el Bautista. Hoy yo lo que quiero hacer es, para no darle una repetición a lo que ya hemos dicho, enfocarlo desde un punto de vista que es una pregunta clásica de muchas personas. ¿Será verdad que debido a que Juan el Bautista muere dentro de la celebración del cumpleaños de Herodes, el rey, está prohibido por mandato evangélico y por expresamente la palabra de Dios, literalmente, no celebrar los cumpleaños porque es pecaminoso, porque es causa de condenación? Mire, vamos a hablar de todo esto, y en primer lugar, antes de entrar de lleno en todo lo que queremos hacer, te quiero asegurar que no hay ningún mandato evangélico que prohíba celebrar los cumpleaños, no hay ningún mandato en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo Testamento, no hay ninguna calificación, hermanos y hermanas, como de pecado o de señalamiento inmoral por celebrar el día en que yo nací, con mis amigos, con un banquete, con una fiesta, con una cena, que me traigan regalos. No hay ningún tipo de prohibición bíblica y no se puede desprender, hermanos y hermanas, que tenga algún tipo de origen bíblico. Las personas que llegan a la conclusión de que los cumpleaños son pecaminosos o están prohibidos por la Sagrada Escritura, hermanos y hermanas, están hablando por lógica, están hablando por razonamiento y están hablando, hermanos y hermanas, en términos de premisas que sacan de la Biblia fuera de contexto para que caigan en su lugar, hermanos y hermanas. Tampoco se puede decir que la celebración de un cumpleaños por parte nuestra como cristianos y como hombres y mujeres de Dios contradice
los principios bíblicos. La gente que se basa en pensar que los cumpleaños están prohibidos, hermanos y hermanas, uno de los énfasis que hacen es que en las dos ocasiones que se mencionan las celebraciones de cumpleaños en la Biblia, en las dos ocasiones muere una persona. Hay dos momentos que se celebran cumpleaños en la Biblia, hermanos y hermanas. Son dos momentos, únicamente en dos momentos, y uno ocurre en el Antiguo Testamento y otro ocurre en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento ocurre, como tú recordarás, en la historia de José, el hijo de Jacob, el José que fue vendido como esclavo y terminó en Egipto. En un momento dado, el faraón del tiempo de José, el hijo de Jacob, hermanos y hermanas, ese faraón cumplió años y lamentablemente mandó a asesinar y a colgar a uno de sus siervos, que era el panadero del reino. Así que ahí ocurrió un cumpleaños y ocurrió con muerte. El segundo cumpleaños que se narra es el cumpleaños de Herodes, que hemos visto hoy en la celebración de Juan el Bautista y su martirio. Herodes cumple años, hay una gran celebración y muere, hermanos y hermanas, precisamente Juan el Bautista por un deseo de la bailarina Salomé, que es la hija de la esposa de Herodes, a quien él quiso complacer después de haberse comprometido con su palabra de darle la cabeza. O sea que en estas dos celebraciones de cumpleaños, una en el Antiguo Testamento, otra en el Nuevo Testamento, en ninguno de los dos se está celebrando el cumpleaños de un siervo de Dios. En ninguno de los dos se está celebrando un cumpleaños de una persona que sienta temor de Dios. El faraón era pagano, no creía en Dios, y Herodes era pagano, no creía en Dios, aunque sí tenía cierto temor, ¿verdad?, de la palabra de Juan el Bautista, pero todavía no habíamos visto que hubiese ocurrido un cambio o una conversión. Pero ahorita vamos a estar hablando de eso, porque de ahí se nutren muchas personas para decir que no se pueden celebrar los cumpleaños. Como cristianos somos como gente que creen en Dios, que ese es el origen, porque es bíblico. Otros dicen, hermanos y hermanas, en tercer lugar, que los judíos nunca celebraron los cumpleaños, ni los primeros cristianos tampoco los celebraron. Vamos a estar entrando de lleno en eso, hermanos y hermanas. ¿Por qué fue que los judíos no celebraban el cumpleaños? ¿Por qué fue que los primeros cristianos no lo celebraron? ¿Será por lo de la muerte de Juan el Bautista? Ahorita vamos a estar hablando acerca de eso. Y en cuarto lugar, porque las veces que se mencionan los cumpleaños en la Biblia son cumpleaños de gente pagana, por lo tanto el origen no es de Dios, sino que es pagano. O sea que esas son las cuatro razones. Ya hemos dicho que no son bíblicas, razonamientos, conclusiones, interpretaciones, sacando las cosas fuera de contexto. Entonces, vamos a empezar por esto, hermanos y hermanas. Estamos claros que hubo dos cumpleaños y se mencionan en la Biblia, uno en el Antiguo Testamento y otro en el Nuevo Testamento, ya te los mencioné ahorita. Y esos dos cumpleaños son de dos personas que no son cristianas o que no son gente de Dios o que no creen en Dios. Y precisamente lo que tú y yo tenemos que entender en términos de estos dos cumpleaños es que la historia que se narra en el cumpleaños del faraón, la historia que se narra en el cumpleaños de Juan el Bautista no tiene que ver con una narración para dar una catequesis acerca de los cumpleaños. El motivo, el propósito de que aparezca el cumpleaños del faraón en el Antiguo Testamento es totalmente accidental en términos del cumpleaños como tal. El hecho de que Herodes haya hecho este banquete y esta fiesta en toda Galilea para la gente de su trono, porque está celebrando el cumpleaños, ¿está en esa palabra de Dios? No, hermanos y hermanas, porque quieren hacer un énfasis de que los cumpleaños es lo que queremos llevar el mensaje de que no se celebren. Ese no es el propósito que hay ahí. Estos dos hechos y sus narraciones, hermanos y hermanas, tienen su sentido y tienen su propósito. Tú debes de saber la historia de José. ¿Por qué es que se menciona lo del cumpleaños del faraón? Lo del cumpleaños del faraón se menciona en la historia de José, hermanos y hermanas, porque José está preso y José tiene el don de la interpretación de los sueños. Y estamos viendo en la narración de la historia de José cómo la providencia de Dios está con este niño, con un propósito especial que tiene Dios para que este niño llegue a una posición en Egipto donde pueda traer a su pueblo, que es el pueblo de su padre, para que se fortalezca en este país, en el desierto, y después puedan salir a buscar la tierra prometida. O sea, es todo un propósito. José tiene el don de interpretar los sueños, interpreta los sueños de dos funcionarios del faraón. Uno era el copero,
otro era el panadero. Al copero le dice, tú vas a volver a servirle al faraón y no tendrás problema. Y tú, panadero, con el sueño que tú me has dicho, tú lamentablemente vas a morir en la fiesta del cumpleaños del faraón. O sea, no se está dando un mensaje acerca del cumpleaños. Y así fue, hermanos y hermanas. Entonces José le dijo al copero, acuérdate de mí cuando estés con el faraón. Tardó 2 años en acordarse, pero el copero se lo dijo al faraón. Hay un hombre allá que interpreta sueños, y ese sueño que tú tienes de las vacas flacas, de las vacas gordas, de los trigos y que se dañan y que la cizaña y viene otro trigo malo y lo mata, te puede interpretar todo eso, lo manda a buscar. Y ustedes saben que José interpretó el sueño del faraón y los 7 años de vacas gordas y los 7 años de vacas flacas, y hizo todo una organización de administración en medio de una crisis de sequía para Egipto durante 7 años de vacas flacas y 7 años de vacas gordas, lo que significaba de sequía y de lluvia. Fue nombrado gobernador de todo Egipto, segundo al mando luego del faraón. Ese era el propósito, hermanos y hermanas. Ese es el propósito de narrar. ¿Qué pasó? Que dentro de esa situación había un cumpleaños. En ningún momento está hablando la palabra de Dios de que eso es para decirle al pueblo que no celebren cumpleaños porque el faraón mandó asesinar a su propio panadero y lo colgó. No, hermanos y hermanas, eso no es lo que sucede aquí. En el caso de Juan el Bautista que hemos visto hoy, hermanos y hermanas, ¿por qué se narra hoy lo del cumpleaños de Herodes? Es totalmente accidental, hermanos y hermanas. No se está narrando algo para la prohibición del cumpleaños. Aquí la importancia que tiene el Evangelio de hoy es para decirnos el propósito de este texto que hemos leído hoy. No es de ninguna forma la celebración del cumpleaños o su prohibición. Lo importante aquí de la muerte de Juan el Bautista es que nos está dando, hermanos y hermanas, la importancia de Juan el Bautismo para la expansión del cristianismo primitivo, ¿no? Nos está enseñando, hermanos y hermanas, cómo el desarrollo del cristianismo comenzó dentro de la vida de Juan el Bautista hasta la entrega máxima de su vida como precursor del Mesías, y hasta ahí llegó, y fue de impulso también, hermanos y hermanas, para entrar dentro de la nueva alianza. O sea, ese es todo el propósito que tiene este pasaje. No pensemos en otra cosa, hermanos y hermanas. Cuando algo malo se quiere mencionar en la palabra de Dios, muchas veces se hace una historia o se hace una parábola y al final se da y se enseña que esto no se debe hacer porque es malo, que esto se debe de evitar porque es malo. La moraleja está ahí. Y en ninguno de los 2 episodios donde se mencionan cumpleaños en la palabra de Dios aparece prohibición alguna, hermanos y hermanas, o no aparece moraleja para señalar que se está prohibiendo. Así que eso es lo que nosotros estamos viendo dentro de lo que menciona la palabra de Dios. La palabra de Dios es clara, hermanos y hermanas, y porque menciona cosas malas no necesariamente está mandando una moraleja de que no se puedan hacer o están prohibidas. Mire, la palabra perros o los perros aparecen 40 veces en la Sagrada Escritura, y en muchas ocasiones la palabra perro o la palabra referencia que aparece 40 veces en la Sagrada Escritura aparece en forma despectiva hacia los perros como animales inferiores, como animales sucios. Eso tú lo puedes encontrar en Deuteronomio capítulo 13 versículos 17 al 19, o también en el libro de Revelación o en el Apocalipsis en el capítulo 12 versículo 22, capítulo 22 versículo 15. Ahí aparece eso. Pero porque la Biblia llame que esos animales son inferiores o son sucios, eso no significa que son malos y no podemos tenerlos como mascota, porque en ningún momento ahí aparece. Cuando en las 40 veces que mencionan perros y los mencionan en una forma despectiva como inferiores y sucios, yo no debo interpretar eso que yo no puedo tener una mascota en mi casa como un perro. Eso no aparece ahí. Si lo saco fuera de proporción, voy entonces a crear una prohibición y un escándalo. Y eso no aparece ahí. Es más, la palabra maquillaje, hermanos y hermanas, para los ojos aparece en la Sagrada Escritura en 2 ocasiones. Una aparece con la malvada reina Jezabel, hermanos y hermanas, y aparece en Segunda de Reyes, capítulo 9, versículo 30, y en ningún momento, a pesar de que se mencione su maquillaje en esta mujer malvada, aparece como una prohibición, hermanos y hermanas. También aparece como Israel
apóstata, cuando Israel está en apostasía, Israel apóstata en Jeremías, hermanos y hermanas, capítulo 4 y 30, hay una referencia al maquillaje a los ojos. En ningún momento hay alguna moraleja o alguna prohibición, o por decir que hacen eso como una costumbre, hermanos y hermanas, estén hablando de que hay una prohibición. En ningún momento. O sea, la Biblia puede mencionar cosas malas, pero no necesariamente debemos interpretar que hay una prohibición taxativa, literal, hermanos y hermanas, que nos diga que eso no se puede hacer. Y esto aparece en la Sagrada Escritura, porque alguien fue asesinado y decapitado en una siesta. Esto no significa que no podemos coger siestas porque son malas. Y esto aparece en el segundo libro de Samuel, hermanos y hermanas, y ocurre con los hijos de Ribón. Los hijos de Ribón a Siboset, hermanos y hermanas, lamentablemente durante la siesta lo asesinan y le cortan la cabeza. Ahora, eso no significa que las siestas son malas porque ocurrió un asesinato durante una siesta, al igual que los cumpleaños no son malos porque ocurrió un asesinato durante la celebración del cumpleaños. No sé si nos estamos entendiendo. Cuando Salomón menciona en Eclesiastés capítulo 7, versículo 1, hermanos y hermanas, que el mejor día es el día de la muerte que el día de la vida, muchos también están utilizando este texto para decir que cuando Salomón dijo eso en el libro de Eclesiastés, lo que está diciendo es que no se pueden celebrar los cumpleaños porque él dijo que el mejor día es la muerte y no el del nacimiento. Tampoco está hablando de cumpleaños ahí. Cuando nosotros entramos en el contexto del capítulo 7, y este es el versículo 1 del capítulo 7, lo que estamos viendo es que el sabio está mandando un mensaje de sabiduría y está hablando de la muerte como cuando se deja un legado. El día en que tú naces, tú no pides nacer, hermanos y hermanas, tú no pides, tú vienes al mundo por obra de Dios, por un amor de Dios. Yo no pido nacer. Entonces el mejor día no es tanto cuando naciste, sino cuando mueres. ¿Por qué? Porque cuando mueres ya has vivido tu vida, ya la desarrollaste, llamaste a tu Dios y dejas un legado para los que te sobreviven. Él está hablando del legado, por eso dice, el mejor día no es el del nacimiento, es el de la muerte, porque ya has vivido la vida, has tenido la experiencia, tienes tu familia y le dejas un legado, le dejas una herencia espiritual. Está hablando en términos de sabiduría, no está hablando en términos de cumpleaños. Meter ese texto para decir que se están prohibiendo los cumpleaños es un disparate, hermanos y hermanas, cabal. Es un disparate de proporciones extraordinarias, hermanos y hermanas. Así que no nos vamos a confundir. De hecho, si sigues leyendo ese mismo texto, Salomón, el sabio, habla que es mejor la irritación que la risa. Fíjate el lenguaje que él usa. Es mejor la irritación que la risa, es mejor el funeral que el banquete, es mejor el duelo que la alegría. Pero ¿en qué sentido lo está diciendo? En la sabiduría que tiene la experiencia, ¿no? No está hablando en términos de la prohibición del cumpleaños. La importancia, hermanos y hermanas, excesiva al honrar las personas también se menciona como una de las situaciones en las que se prohíbe supuestamente la celebración de los cumpleaños, porque se está llenando de orgullo a una sola persona es la que se reconoce, el homenajeado, la persona ese día, pues se le llena el ego, hermanos y hermanas, todo el mundo lo felicita, todo el mundo lo llama, es el mejor, y para él los regalos, para él el bizcocho, para él todo. Entonces muchos dicen que eso viola las leyes de nuestro Señor Jesucristo cuando habla de que todo aquel que se enaltece será humillado, que eso es ser enaltecido, que eso es propia alabanza, que eso es llenar el ego, hermanos y hermanas, cuando se celebra un cumpleaños, que eso es excesivo. Pues mire, hermanos y hermanas, no. Lo que tenemos que pensar es que hay fiestas de graduación también, donde se exalta a la persona que se gradúa. Hay fiestas de despedida, donde alguien se va para la universidad, se va del país o se va para el trabajo y le celebramos una fiesta, un banquete y le llenamos la vida de regalos.
y le reconocemos lo bueno que ha sido esa persona. Hay fiestas, hermanos y hermanas, que son de celebraciones de aniversarios de boda, donde exaltamos a una pareja porque ha cumplido fielmente durante 20, 25, 30, 40, 50 años de aniversarios de matrimonial. O sea, lo llenamos de orgullo. Ese orgullo no es vano, ese orgullo no es de vanidad, es de cumplimiento, es de sufrimiento en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Al igual que cuando dos nuevos novios quieren casarse, toda la atención es para los nuevos esposos, todos los regalos, la buena dicha son los mejores, muchas felicidades, el banquete es para ti, los regalos son para ti, la fiesta es para ti, todo en primer lugar, ustedes son los primeros que bailan, ustedes son los primeros que comen. Pues hermanos y hermanas, o sea, ¿qué tiene que ver esto con vanidad de vanidades? ¿Qué tiene que ver esto con el ego? ¿Por qué vamos a sacarlo fuera de proporción? ¿No fue Jesús acaso a las bodas de Caná donde se casaban dos nuevos novios para tener una vida juntos? ¿No fue Jesucristo invitado y celebró esa fiesta donde se enaltecía al novio y a la novia ahora como esposo y esposa? Es más, una fiesta que dura 7 días para los judíos, que es la celebración matrimonial. Una fiesta donde se acabó, hermanos y hermanas, el vino, donde Jesús hizo el milagro de transformar el agua en vino. 6 tinajas de 100 litros cada uno son transformados en vino para que la fiesta siga, para que el banquete a los nuevos esposos siga, para que se les llene, hermanos y hermanas, de bendiciones. ¿No fue Jesucristo a las bodas de Caná? ¿Dónde queda el que se enaltece será humillado? ¿Tiene que ver con esto, ese orgullo? No. Acuérdate que eso de enaltecerse tiene que ver cuando yo me veo superior a los demás, cuando es un orgullo vano, cuando viene de origen del pecado, cuando quiero aplastar a los demás, cuando me siento mejor que los demás, cuando veo a los demás inferiores, cuando utilizo a las personas, ¿para qué? Para hostigarlo o para manipularlo, o lo uso para mis propios intereses, para sacarle ventaja. Eso es el que se enaltece en la vanidad. Pero cuando yo reconozco a una persona porque está dando un paso al frente, porque se graduó, porque conquistó, porque se va del país, porque va a una nueva vida, porque tuvo un éxito, porque se va a casar, porque cumplió años, eso no es vanidad. Eso es recordar las cosas buenas. Las cosas no se pueden sacar, hermanos y hermanas, ¿de qué? De contexto. Y yo creo que hasta ahora ya hemos entendido el sentido, hermanos y hermanas, que tiene todo esto. La Biblia no manda, hermanos y hermanas, a que nosotros estemos en contra de las cosas que son buenas en la vida. Entonces tenemos que tener cuidado, hermanos y hermanas, para nosotros no caer tal vez en unos pasos que son pasos que a veces pues nos dejan como que fuera del contexto de la realidad, o pensando que la iglesia es mala, pensando que seguir la palabra de Dios, mira, nos van a prohibir las cosas bonitas que hacemos. No se trata de eso. Vamos a concluir. La Biblia, hermanos y hermanas, nos habla de que la vida es un regalo de Dios. Yo no pido nacer y Dios me da por su amor infinito la oportunidad de venir a este mundo y utiliza a mi padre y a mi madre, hermanos y hermanas, para que ellos puedan hacer que yo exista aquí. Todo por obra y gracia de nuestro Dios del cielo. La vida es un regalo de Dios al cual hay que celebrarlo. Es más, los ángeles de Dios celebraron el nacimiento de Cristo, hermanos y hermanas. En Lucas 2, capítulo 2, versículos 10 al 14, aparece cómo los ángeles se llenan de orgullo dentro del nacimiento de Cristo, porque algunos dicen ni los cristianos primero celebraron los cumpleaños, ni los judíos, ni el cumpleaños de Jesucristo se celebró, ni se celebró otro cumpleaños. Mire lo que dice aquí en Lucas capítulo 2 versículo 10, para que usted vea que el cumpleaños, el nacimiento de Cristo fue celebrado en lo alto. Pero el ángel les dijo, no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia que será motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Miren cómo lo reconocerán. Hallarán a un niño recién nacido, envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De pronto, una multitud de seres celestiales aparecieron junto al ángel y alababan a Dios con estas palabras: gloria a Dios en lo más alto del cielo y en la tierra paz a los hombres que están en la hora de su gracia.
sea, eso es motivo de alegría, que canten los ángeles, hermanos y hermanas, llenos de alegría y bailando los ángeles, es un motivo de alegría. ¿Por qué? Porque el Señor ha nacido. Los primeros cristianos no celebraron, hermanos y hermanas, los cumpleaños, y los judíos no celebraban cumpleaños porque no era parte de su cultura. No era parte de su cultura. Las cosas son por cultura. Los judíos no celebraron cumpleaños de nadie. Y los primeros cristianos no celebraron cumpleaños de nadie. Eso no significa que los cumpleaños están prohibidos por la palabra de Dios. Los cumpleaños no celebraron el Día de las Madres. Los judíos no celebraron el Día de las Madres. Los primeros cristianos no celebraron el Día de los Padres. No celebraron el Día de la Amistad. No celebraron el Día de San Valentín, hermanos y hermanas. ¿Por qué? Porque las celebraciones son por cultura, son por tradición, hermanos y hermanas. Son por costumbre. Vino más tarde. Por eso es que nosotros celebramos los cumpleaños, por eso es que celebramos el Día de los Padres, el Día de las Madres, San Valentín. Y es más, en algunos países se celebran otras cosas que nosotros no celebramos porque es cuestión de cultura. Así que el cumpleaños de Cristo, que no se diga que no se celebró, hubo fiesta grandísima en el nacimiento de Cristo y los ángeles bailaban. Es más, aparece una referencia con la que vamos a terminar en el libro de Job, hermanos y hermanas, en el capítulo 1, versículos 4 al 5, hay como que una narración de una celebración que nos hace pensar que celebraban el cumpleaños, o por lo menos recordaban que el nacimiento era algo que había que agradecer. Mira cómo dice Job en el capítulo 1, versículo 4 al 5. Y sus hijos, los hijos de Job, iban y celebraban un banquete en la casa de cada uno en su propio día. Ese en su propio día parece que es una referencia, hermanos y hermanas, al día del nacimiento de ellos, de una u otra forma. Así que, hermanos y hermanas, hay que bendecir la vida y hay que celebrar la vida. Celebra la vida. Yo te animo a que siempre celebremos la vida, especialmente de nuestros niños. Celebrar ya cuando somos viejos, como que no nos importa mucho. Es bueno dar gracias a Dios por nuestro nacimiento, ¿verdad? Ya cuando somos mayores no esperamos tanta cosa. Pero un niño o una niña deben esperar la celebración de su cumpleaños, su figura, darle a ellos un mensaje de fortaleza, de que pueden construir su vida para un mejor mañana, de que la vida es un regalo de Dios y por eso te estamos exaltando, porque eres una criatura de Dios, eres algo bonito de parte de Dios. Dios no hace porquería, tú eres bueno. Eso hay que hacerlo, hermanos y hermanas, sobre todo con los niños. Así que a celebrar nuestros cumpleaños, hermanos y hermanas. No hay ninguna prohibición en el Evangelio y no hay ninguna calificación de que sea pecado o sea inmoral. En el caso de hoy, recordemos toda la fuente de bendición de Juan el Bautista, que lamentablemente y accidentalmente muere en una fiesta de la celebración de un cumpleaños. Pero, hermanos y hermanas, muere como testigo, mártir, testigo, y derrama su sangre para el nacimiento de nuevos cristianos. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo Evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido. Hasta mañana.